Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día lunes. Alicia Vesperina, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, muy bien. Bienvenidos a diciembre, décimo mes del año. Nada que ver, es el 12, me dicen. No, es que era el décimo del calendario romano, después se agregaron enero y febrero, por eso se llama así. Ah, mira tú, dato rosa hoy día, Alicia Vesperina. Hoy lo que es dato rosa también es que la aprobación presidencial subió, como siempre los días lunes nos vamos a la CADEM, pero hoy día no podemos hablar de la not CADEM, solamente podemos hablar de la oficial, donde como todos los lunes vemos la aprobación presidencial y subió 3 puntitos. Están 33% aprueba, 62% desaprueba. ¿Le crees? ¿No le crees? O sea, las encuestas te dicen lo que son, lo que pasa es que el rango de error, lo hemos repetido muchas veces, es más o menos 3,7%, por lo tanto, puede ser 3,7 para arriba, 3,7 para abajo, el número real. Pero sí, subió respecto de la semana pasada ese número, Rocío. Y bajó la desaprobación de 65 a 62, así que ahí está, parejito. ¿Qué crees? ¿Por qué crees tú que puede haber pasado esto? ¿Adhieres a algún fenómeno o parejitos en No, general? es difícil interpretar si es que varían mucho los números de una semana a otra, hay que ver las series más bien largas, y si es que vamos al resumen que tiene desde marzo del año pasado hasta ahora, vemos que esa línea es bastante horizontal, Rocío. Parte en 48 la aprobación, por supuesto, el mes que asumió el presidente, pero de ahí empieza a bajar y se mantiene primero un escalón en torno al 40 y luego un escalón en torno al 30, que no se ha movido desde octubre del año pasado, o sea, más de un año que va pegado en 30. Así que interpretar los números todos los días es como pesarse todos los días. Todos los días tú puedes subir 300 gramos, bajar 500 gramos, pero que lo que importa son las series largas y yo diría que está súper pegado el número. Sí, yo creo que aquí hay algo y un esfuerzo de parte del gobierno que se puede traducir en esos 3 puntitos, dado el esfuerzo que se está dando a los grupos que en general son más relacionados con el presidente Boric, que son las mujeres y los jóvenes, que es su grupo como más cercano. Y vemos que estas semanas ha ido a buscarlos con mayor énfasis por allá. Entonces, yo diría que esos pequeños puntitos van por ese lado, ¿eh? Les ha tratado de hablar a ese grupo y a mi gusto le ha dado al menos un poquito de resultados. Alicia, ¿qué más te llama la atención de la academia el día de hoy? Viene, a ver, vamos a hablar de la NotCadem que tú decías, porque resulta que no podemos divulgar nada que tenga que ver con resultados ni pronósticos respecto del plebiscito, porque hay una veda. Entonces, 15 días antes se termina esa conversación, entonces la academia viene bien escuálida dentro de lo que se puede conversar, y viene identificación con movimientos y causas, y luego viene un capítulo respecto al conocimiento de la Agenda 2030, perdón, que para mí es como interesante eso, porque dice allí que ¿usted conoce o ha oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que ha sido un gran tema de campaña? Y el 63% de las personas te dice que no conoce o ha oído hablar y solo el 37% sí. Entonces, igual es interesante porque siento que es como un tema del cual todo el mundo habla, pero nadie sabe muy bien a qué se refiere y todos tienen posición respecto a eso. ¿Te pasa lo mismo? Bueno, acá yo lo que he escuchado, más que de la agenda en particular, o de la Agenda 2030 en particular, de que la ONU nos quiere invadir. Eso es como lo que nos he escuchado y se quiere meter en las políticas públicas y tenemos que evitar por todos los medios que pase. Eso es como lo que he escuchado principalmente. Exacto, eso es lo que se dice, pero nosotros para informar respecto de lo que es, en el 2015 todos los países miembros de las Naciones Unidas firmaron este acuerdo por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Ujú. consisten en 17, perdón, objetivos, 17. en donde están, por ejemplo, el fin a la pobreza, el hambre cero, la educación de calidad para todo el planeta, en fin. Yo me pregunto, Rocío, ¿quién podría oponerse a Estar tener en contra. objetivos? Claro, porque yo creo que son objetivos absolutamente deseables como mundos y finalmente no podemos olvidar que vivimos en el mundo y cuando pensamos en problemas de inmigración, por ejemplo, y que eso provoca problemas en los países porque llegan personas que no son del país, ¿no es cierto? Tú dices, eso no se resuelve de otra manera
que resolviendo los problemas que tienen en el problema de origen. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, es correcta esta mirada global y decir, a ver, ¿cuáles son los problemas en los países de origen? Veamos si es que podemos subir el estándar y terminar con esos problemas ahí en donde se generan. Entonces, para mí, estos objetivos de desarrollo sostenible son súper deseables. Ahora, debemos decir también que se propusieron en el 2015 con un objetivo de 15 años, que por eso se llaman 2030. Se supone que al 2030 esto debería haber estado resuelto. Llevamos ya 8 años, o sea, más de la mitad del plazo, y en la misma página de las Naciones Unidas hay un informe en donde tú puedes ir revisando cómo se han ido comportando. Y te debo decir que el ¿Ya? panorama es bastante sombrío, o sea, ni por cerca ni por las tapas se están cumpliendo. Entonces, por ejemplo, me fijé en algunos, como la pobreza, por ejemplo, que decía que el 2015, El cuando número partió, uno. claro, era el 10% de la población, y este informe está hecho en el 2019, pero hacen una proyección al 2030, así que al 2030 va a haber un 6% de pobreza en el mundo. O sea, no se arregla. El hambre, por ejemplo, el 2015, 784 millones de personas en el mundo pasaban hambre, tenían desnutrición, y el 2017, o sea, 2 años después, había aumentado a 821 millones. Entonces, más que hablar, creo yo, Rocío, de si son deseables estos objetivos o no, y lo traigo a la conversación que nosotros como sociedad también tenemos que tener, que es cómo resolvemos los problemas sociales. Importa el título, la canción, el objetivo, pero también importa el plan y cómo los vamos a desarrollar. Porque si no está asociado a un plan con metas evaluables año a año y corregir las cosas que no están funcionando, nos vamos a quedar en una lámina muy linda y llena de colores, llena de un PowerPoint precioso, pero que no sirve de mucho. Entonces, por eso creo interesante conversarlo, porque hago el paralelo con lo que nos está pasando a nosotros como sociedad, en donde los grandes temas país, ya lo hemos hablado, no se están resolviendo. Los problemas siguen aumentando. Entonces, ¿basta con tener los títulos bonitos? Yo lo veo con el vaso más medio lleno que medio vacío como tú, Ali. ¿Por qué? Porque dentro de eso mismo, cuando uno hace doble clic, que nos encanta hacer, sacamos doble clic dentro de este icono de la pobreza y lo primero es que dice, a nivel mundial, el número de personas que vive en situación de extrema pobreza disminuyó desde 36% en 1990 hasta un 10% en el 2015, que es cuando se hace este acuerdo. O sea, antes de tener este acuerdo de disminuir la pobreza, ya estábamos trabajando en este tema en particular. Dice, no obstante, el ritmo al que se produce este cambio está disminuyendo. La crisis de COVID-19 pone en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la pobreza. Una nueva investigación publicada por el Instituto Mundial de Investigación de Economía y del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas advierte que la consecuencia económica de la pandemia mundial podría incrementar la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar 500 millones de personas más, a lo que es lo mismo a un 8% de la población total mundial. Esta sería la primera vez que la pobreza aumente en todo el mundo en 30 años desde 1990. A ver, yo creo que hay un esfuerzo de recalcar un problema, de decir, tenemos el problema de la pobreza y queremos solucionarlo. Sin embargo, tú igual te encuentras con imprevistos a lo largo del camino que echan para atrás tu esfuerzo. Nosotros tenemos acá una pandemia que nos demoramos como 3 años en que se acabara la pandemia. Dijera, la pandemia realmente se acabó, decían, este año, a pesar de que gran parte del mundo efectivamente había salido de ella. Y estamos viviendo todavía esos coletazos de lo que estaba pasando. Eso no significa que no te hagas cargo del problema, sino que lo tienes ahí presente. Y bajo ese punto de vista, tú puedes trazarte una línea, pero si tienes un problema de por medio, tienes que volver a evaluar y volver a hacerlo. Entonces, lo más probable es que sí existen esos indicadores, pero hay imprevistos dentro del camino de los cuales igual te tienes que hacer cargo. Hay imprevistos, pero también hay fórmulas que no funcionan y uno tiene que ser capaz de rectificar cuando las fórmulas no están funcionando. Por eso digo que, ¿cómo lo vamos a evaluar? O sea, cada cuántos años vamos a ir midiendo esto y qué vamos a rectificar. Ahora, si el hambre o la pobreza estaban disminuyendo de forma natural sin tener que ponerlo como objetivo del mundo, significa que tan mal no veníamos haciendo las cosas tampoco. Entonces, ¿por qué es necesario ponerse de acuerdo y ponerlo como un objetivo que mucha gente interpreta como una intromisión finalmente a las políticas públicas del país de origen, ¿cierto? Eso lo cuestiono. Y la otra cosa que cuestiono es
¿cómo se pueden poner de acuerdo 193 países con realidades tan diferentes? Porque si nos vamos a los doble clic en todos estos problemas mundiales, prácticamente en todos el problema lo tiene África. O sea, África es como el continente pobre, donde se pasa hambre, en donde no hay educación, etcétera. Entonces, de alguna manera llegamos a eso. Eh, Me parece, necesariamente hay que dejar de ganar en los países que tienen más para entregarle al que tiene menos, es la pregunta, o hay que hacer que esos países superen sus sistemas políticos en donde no tienen democracias, por ejemplo, entonces no se puede ejercer el proyecto de vida de cada persona, ni impulsar la creatividad, ni desarrollar el comercio, etcétera, que sí pasa en los países desarrollados, por ejemplo. uy, tremendo punto este, nos vamos a ir a divagar el día de hoy, parece, Ali, porque claro, tú dices, los países que tienen más tienen que efectivamente entregarle a los que tienen menos o no. Si nos vamos a África, tenemos culturas totalmente disímiles, porque Sudáfrica no tiene nada que ver con Uganda, por ejemplo. Sudáfrica es una democracia bastante más importante, donde tú tienes igual procesos de los cuales tuviste el apartheid, donde tuviste que tienes figuras como Nelson Mandela, que pasó en la cárcel mucho tiempo, etcétera. O sea, tienes dentro de un mismo continente existen muchas culturas, como decir que Latinoamérica es todo uno solo y claramente tenemos muchas diferencias entre uno y otro. Por otro lado, también de dónde vienen estos distintos grupos y distintas tecnologías. O sea, ¿por qué estoy pensando en tecnología y se me sale inmediatamente la palabra? Porque los distintos grupos de distintos continentes avanzaron en tecnologías de manera distinta. Cuando estaban teniendo en Europa revolución industrial, aquí en Latinoamérica y en África, iban mucho más atrás. Hubo un desarrollo de tecnología de estos lugares que los puso muy por sobre el resto del mundo y les permitió avanzar muchísimo más rápido. Entonces tú puedes decir, perfecto, que los países más ricos que lograron desarrollar esta tecnología, sigan cada uno con ellos y que los diferenció, o sea, lograron adaptarse y generar culturas cívicas y tecnología de mayor riqueza por sí solos. Tenemos que además decir que ellos fueron conquistados, fueron colonias durante mucho tiempo, en los cuales se veía a cierto porcentaje de la población casi como salvajes, porque tenían culturas totalmente distintas. Entonces, tú ves, ¿y qué es lo que te dice este punto uno de la pobreza? Es que hay 700 millones de personas que en este minuto tienen una situación extrema de pobreza, se están muriendo de hambre. Entonces, tú como ser humano, solo como ser humano, ¿qué dices? ¿Esperemos que ellos logren desarrollar su propia tecnología, cultura y civilización y sigan avanzando? ¿O los vamos a apoyar para que estas personas como nosotros, que no tienen el nivel de tecnología y desarrollo que esta civilización sí alcanzó, vaya y los apoye? ¿Quieren ellos que efectivamente sean apoyados o no? Y ahí hay un tema súper complejo de cómo tú te instalas en, en ciertos grupos, llegas con una ideología distinta, una cultura distinta, a entregar estas respuestas, ¿las están pidiendo realmente? Es súper complejo. Un tema yo creo no resuelto por ninguna parte. Totalmente de acuerdo. Oye, respecto del agua y saneamiento, estoy viendo aquí algunas cifras y dice, en todo el mundo, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable salubre. 2 de cada 5 personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón. Son números que quizás uno no entiende porque acá en el país estamos acostumbrados a tener agua potable en las casas con una cobertura de más del 99% y además tratamiento de agua servida. Entonces, como que no nos cuadra que todavía, en pleno siglo XXI, 1 de cada 3 personas no tenga acceso al agua potable. Es increíble, ¿eh? Bueno, es que si ves tú aquí en nuestra misma región, hay mucha gente que no tiene acceso a agua potable. Tenemos una comuna entera que no tiene agua potable, que se llama San Juan de la Costa y está aquí al ladito. Entonces no me parece tan increíble donde tú vas a un colegio en el cual los alumnos no pueden tomar agua porque en este minuto esa agua no es potable. A lo mejor tienes la infraestructura y tienes todo, pero no está resultando y no nos estamos haciendo cargo. Entonces, no, no es un número que no me parece tan descabellado considerando que alrededor nuestro hay muchos lugares donde no tienen agua potable realmente. Y para no perder de vista el objetivo del mundo, somos en este minuto, según Worldometers, 8.000 millones de personas en el mundo, ¿ya? Más de 8.000 millones.
Y esto se está expandiendo a razón de aproximadamente 1% al año. Significa que cada año hay que generar las condiciones, la comida y todo eso para alimentar a 80 millones de personas más. Ese Sí. número es impresionante cuando estamos hablando, como ya lo hemos dicho algunas personas que dicen, no, hay que decrecer, no, 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 hay que crecer porque solamente ese número te obliga a tener, a ver, si Chile tiene 20 millones, 4 Chiles todos los años, nuevos en el mundo, en el planeta, para alimentar, para viajar, para educarse, etcétera. Son números que son bastante impresionantes cuando uno deja de mirarse la pelusa del ombligo y empieza a mirar el mundo en donde estás parado, ¿no? Es que, claro, todo, yo creo que aquí es súper interesante que todo puede tener dos miradas y tienes que tomar decisiones. Y las decisiones que se toman tienen que ser súper conscientes. ¿Por qué? Estamos diciendo que la cantidad de gente en el mundo está muy alta. Tenemos que decrecer en cantidad de personas que habitamos en general para no tener que alimentar a tantos. Puede ser perfectamente una opción de que no seamos tantos dentro de este planeta. Pero ¿cómo lo haces? Siendo que las mayores tasas de natalidad están justamente en los países más pobres y también son los que tienen mayor número de, o sea, tanto de niños como de pobreza. Entonces, ahí hay un problema y también son los que menos producen en general en esa zona. Entonces, es complejo porque no existen esos niveles de conciencia de lo que estamos hablando acá. Yo no estoy por decrecer en cuanto a producción, por lo que te decía, para mí la tecnología, la inversión, el desarrollo va en la línea de generar mayores beneficios para todos, efectivamente. Ahora, ¿cómo lo haces de una manera en la cual no te eches el planeta de por medio? Porque después, por mucho que tú desarrolles, no vas a tener después a dónde echarle mano, por dónde hay que ir. Es interesante. El otro día estaba en una entrevista el sábado en Mujeres al Poder, el programa de la radio El Conquistador, donde también hago, conversábamos con Alma que, o sea, no con Alma, sino con una de las astrónomas de Alma. Y yo decía, ¿por qué estamos invirtiendo en pensar lo que pasa afuera? ¿Qué logramos? O sea, pensaba yo en la parte de atrás de mi cabeza, ¿por qué es tan importante que miremos hacia afuera? Y yo decía, bueno, si no tenemos cómo solucionar acá, tenemos que irnos a alguna parte, así que es importante ir desarrollando todas estas otras tecnologías y entendiendo qué es lo que pasa más allá de nuestro, como tú pusiste, nuestro propio ombligo, también ir mirando qué es lo que está pasando afuera, para poder adelantarlos a distintas cosas también. Entonces, hay distintas categorías y son totalmente distintas. Por un lado, estamos viendo que a uno le falta agua, le falta comida, y otros están pensando en los hoyos negros y las estrellas. Entonces, son tantas categorías distintas que es muy difícil de poder ir por una sola y hay que tomar, y hay que ir viendo esos equilibrios de dónde inviertes para hacer una u otra. ¿Y cómo lo haces? ¿A costo de qué? Que estamos filósofos hoy día, Rocío, pero resulta Te que dije que no íbamos a ir a divagar. sí, hoy día vamos a divagar, pucha, pues no podemos hablar de las encuestas del plebiscito. Claro. Pero en el fondo, claro, el desafío es que ahora somos más, y más encima, tú decías, están naciendo menos niños en las poblaciones desarrolladas, y te agrego, y estamos viviendo más años, lo que implica desafíos para la vejez. Toda Sí, una po. cuarta edad que no existía 60 años atrás. Entonces, antes las personas jubilaban a los 60, 65 años porque después se morían. Pero ahora hay todos unos 20 años, por lo menos, que se vive, la esperanza de vida ya está en más de 80 años acá en el país, y no tenemos resuelto qué se hace con esa porción de la vida que va entre los 65 y los 80 años que son 15 años más por lo menos, bastante vitales, bastante bien de cabeza, pero que ni el mercado, ni las ciudades, ni nada está preparado para que tengan una buena calidad de vida. Entonces, tenemos esa paradoja de que estamos viviendo más, pero tenemos que al final enclaustrarnos y encerrar porque no existe nada pensado ni preparado para ello. Es increíble, ¿no? Son los desafíos de la medicina versus los desafíos de la existencia, más o menos. Pero yo también creo que es un cambio de paradigma de todas las etapas, porque, por ejemplo, veía el caso de una argentina de 85 años, que ella es profesora y se dedicaba, y decía, todo lo que yo tengo lo viajo. Entonces se fue a Europa, se compró un par de pasajes y pasó por distintos grupos y se fue a la casa de distintas personas que le invitaron y viajó por Europa. Y, por ejemplo, la invitaron de Londres porque le enseñara a coser a una niñita y por eso ella pagaba su estadía enseñándole a coser y cuidando al otro. Entonces, hay que pensar las cosas de una manera no lineal, porque si las pensamos linealmente, estamos fritos,
porque como se venía haciendo antes, ya no son los mismos paradigmas, no son las mismas consideraciones que ahora. O sea, yo veo, por ejemplo, a mujeres, tenemos presidentes de más de 80 años en el mundo, tenemos en Estados Unidos a Biden, que tiene más de 80, con Trump, que le va a venir a competir con más de 80. Entonces estoy diciendo, ¿qué pasa en este mundo? Estamos locos, ¿cachai? Acá tenemos, no hay que mirar tan afuera, acá tenemos otras personas también que estaban escribiendo la Constitución, como Harry Jürgensen en el proceso anterior también, con más de 80 años. Tenemos a senadores que se están diciendo que van a ir a competir a los 70 y tantos años por una diputación. Entonces, hay que ir viendo qué es lo que está pasando. Tenemos una presidenta de partido que también está cerca de los 70 años y que está súper vigente y súper activa. Entonces, yo creo que de tu generación hay como un refresh. O sea, yo veo a mi mamá también, que es un poco mayor que tú, pero también tiene tanto por entregar todavía. Y ya solamente pensar en cuidar a los nietos no es suficiente como se hacía antes. O sea, tiene que haber de tu generación algo más allá. El tema es que han venido corriendo toda la vida. Toda la vida, en las generaciones de ustedes fue como, tiene que hacer esto, después pasar esto, después pasar esto y después pasar eso, como súper marcadito. Y ahora se encuentran como que ya llegaron o están muy cerca de la jubilación ¿y ahora qué? ¿Y ¿Ahora cómo ahora lo qué? hacemos? Si estamos en la flor de la vida. Y usted dirá, señor auditor, ¿y qué tiene que ver esto con el Política Podcast? Que yo me metí a un programa de política. Todo, lo tiene que ver todo, porque resulta que estos son los nuevos desafíos que tiene que resolver la política. En el fondo, cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a distribuir el poder, quiénes van a contribuir, quiénes van a estudiar, qué se va a estudiar. Y todo está en cuestionamiento en este minuto. Entonces, ¿sabes qué, Rocío? ¿Qué me pasa? Que esta es la conversación que a mí me hubiera gustado tener cuando uno dice cuál es el pacto social que vamos a tener de ahora en adelante. Esto, si finalmente esto no es la pelea de los A contra los B, porque finalmente vamos todos en el mismo avión y este avión ahora agarró otro rumbo, porque el mundo es distinto, porque el mundo ha cambiado. Entonces, me falta esa conversación y no sé dónde ni quiénes la pueden tener, porque siento que estamos en una lógica tan adversarial, tan de blancos contra negros, que es casi imposible poder conversar este tipo de cosas, y si tú tienes razón yo te doy el punto, y si yo tengo mejor argumento tú me das el punto, y así vamos buscando juntos la verdad, ¿cierto? Y esa fue y yo lo he dicho varias veces aquí en este programa, una de las cosas que más me molestó del proceso, que de hecho cuando estaba ya en el Consejo Constitucional lo veía, que era esto tan de yo te quiero ganar o voy con la calculadora, esto me sirve o no me sirve, ¿cachai? Y yo creo que ese fondo es lo que a la mayoría de las personas no les gustó y ve mucha desafección de este proceso. Ahora, para ir cerrando, porque ya nos queda como un minuto, también veo que la gente de derecha que antes me decía, hace cuando tienen una de las conversaciones en pasillo, yo en el proceso anterior lo seguía al dedillo, en este no tengo idea de nada. No, porque en realidad las transformaciones no son tan profundas como se querían hacer en el proceso anterior, que generaban mucho miedo dentro de cierto grupo. Acá no son tanto. Y eso genera en otro grupo mucha desafección porque se esperaban cambios mucho más potentes en los que no querían tantos cambios, se avanza, pero ok, no me influye tanto de mi vida de uno u otro. Y yo creo que dentro de este proceso y de la campaña no fue capaz de conectar con eso, porque se quedaron en un punto de mayo de seguridad, 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 y no fueron capaces de conectar con ese 60% que decía, ok, queremos una nueva constitución, pero que realmente sea un pacto, y se conectó solamente con la otra. Entonces, yo creo que ahí es donde esta cuestión no prende mucho, y también me hubiera gustado una conversación mucho más amplia. Y como repetí muchas veces, me importa más el 18, porque el 18 de diciembre tenemos que seguir todos juntos en un mismo país. No vamos a hacer que algunos desaparezcan. Totalmente de acuerdo. Y si tenemos miedo todos es porque efectivamente el mundo tiene tantos desafíos que da susto y da vértigo, pero va a seguir ahí el susto si es que no lo conversamos. Así que bueno, para eso está este espacio, así que seguiremos conversando, por Rocío. Así es, vamos a seguir conversando, y con todos los que se suman también les agradecemos y los invitamos mañana a otro Política Podcast. Chao, chao. Chau.